Fraudes en la inscripción de bienes inmuebles, a cargo del licenciado Fabio Oconitrillo Tenorio. Será comentado por el doctor Óscar González Camacho y moderada por la doctoranda Francini Quesada Salas, defensora pública de la Corte Suprema de Justicia, egresada del programa de doctorado en Derecho, profesora de la Cátedra en Derecho Penal de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Muy buenas tardes. Iniciaremos esta tarde con la conferencia, como ya se indicó, de fraudes en inscripción de bienes inmuebles a cargo del licenciado Fabio Oconitrillo Tenorio. El licenciado don Fabio Oconitrillo es abogado litigante, además de ser profesor de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Esta conferencia tendrá una duración de 45 minutos. A partir de aquí, démosle la bienvenida a don Fabio para que inicie su conferencia. Muy buenas tardes, doctor Óscar González, magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, doctora Francini Quesada, señoras y señores. En primer término, pues un gran gusto compartir con ustedes algunas experiencias o apreciaciones particulares, fundamentalmente desde el punto de vista práctico que me ha tocado vivir en el ejercicio de la profesión. El tema del fraude en la inscripción de bienes inmuebles, por supuesto que representa un tema que lamentablemente no ha pasado de moda. Todos los días vemos cómo hay fraudes de esta naturaleza con solo abrir el periódico o ver un noticiero. Y mi participación fundamentalmente estará enfocada desde un punto de vista penal, en el que me desempeño diariamente, y por ende, pues mi posición puede ser que esté un poco o absolutamente sesgada en ese sentido. Para nadie es un secreto que en tratándose de este tipo de temas, en donde fundamentalmente habrá una falsedad ideológica de por medio, donde habrá un despojo fraudulento de una propiedad al legítimo propietario registral y eventualmente haya terceros de buena fe que al amparo de la publicidad registral hayan adquirido ese inmueble, pues hay posiciones respetables, diversas, dependiendo del punto de vista de que se prosiga esa causa penal en la vía penal o bien en la vía civil, como posteriormente veremos. Cuando hablamos de este tipo de temas, vamos a ver. Entonces comentaba que cuando hablamos de este tipo de temas, probablemente cuando nosotros nos acostamos o pasamos en el diario vivir y vemos las noticias donde hay víctimas fundamentalmente de despojos en cuanto a que se les ha falsificado, por ejemplo, sufrieron, cuando nos cuestionamos si estaremos ante una pesadilla o un terror nocturno. En realidad, fundamentalmente me ha tocado especialmente representar, junto con colegas de la oficina, a víctimas constituidos como querellantes y actores civiles en este tipo de casos, pero también hemos podido ejercer defensas particulares en los mismos, por lo que me parece que la visión que pueda, o mi aporte puede ser bastante objetivo en ese sentido, no obstante, desde ese punto de vista penal. Muchas veces nos complicamos en las definiciones, si se quiere, de carácter jurídico, y
Con solo me parece que ver diccionarios básicos como el de la Real Academia Española cuando hablamos de fraude, hay una connotación importante que va más allá del tema jurídico. Hay connotaciones inclusive de carácter ético. Y cuando hablamos de este tipo de delitos, fundamentalmente estoy refiriendo de que hay notarios públicos de por medio. Notarios públicos, hombres y mujeres que se prestan para, mediante su protocolo, que le prestaron un protocolo a un colega y de esa forma despojar fraudulentamente al legítimo propietario registral. Hay un concepto básico, si se quiere, que es el que en cualquier diccionario podemos encontrar, en donde podemos establecer que no solamente es un acto contrario a la verdad, sino también a la rectitud, lo cual involucra ya aspectos de carácter ético. Para nadie es un secreto de que la víctima fundamentalmente tiene un derecho constitucional a obtener una protección a la propiedad privada, no solamente garantizado en la Constitución política, sino en instrumentos de carácter internacional. No obstante ese reconocimiento, pues habrá que cuestionarse realmente si la propiedad privada en nuestro país es de carácter inviolable. Y lamentablemente parece que aunque en el papel, el espíritu de las normas y de los tratados internacionales ratificados por Costa Rica nos dicen que sí, pues parece que no. Nos sentimos seguros dentro de la casa, claro está, y por supuesto que cuando adquirimos una vivienda pequeña o grande, probablemente nos preocupamos por poner alarmas, sensores de movimiento, por, en fin, proteger dentro de la casa. Lo que tenemos que cuestionarnos es qué tan seguros podremos estar fuera de nuestra casa, qué tan seguro nuestra propiedad podrá estar dentro de la estructura que tiene nuestro sistema en el registro nacional sin que eso implique atribuir algún tipo de responsabilidad a esa institución, como veremos posteriormente. A partir de eso hay, por supuesto, una reparación por el daño recibido. De la misma Constitución política se establece la posibilidad de que la víctima obtenga la reparación. Me interesa tal vez destacar los dos últimos artículos de la Convención Americana y del Pacto, que si bien es cierto, tradicionalmente están enfocados al debido proceso para el imputado, especialmente en materia penal. De una lectura detenida de las mismas también podríamos establecer que para la víctima hay algún amparo jurídico en ambas normas, puesto que en las mismas se habla de una determinación de derechos dentro de los cuales por supuesto que podría incluirse a la víctima y la protección de la propiedad por parte de la misma. Dentro de este tema, me parece que lo que está en signo de interrogación, lo único que podríamos afirmar hoy en día, como funciona nuestro sistema de justicia, fundamentalmente hablo por el penal, será de que probablemente las sentencias sean de estricta conformidad con las leyes. Prontas, cumplidas y sin denegación, quién sabe. Casos prácticos me dan la impresión de que no es así. Fundamentalmente creo que cuando una víctima se enfrenta ante una causa penal, probablemente lo primero que va a sentir es un miedo. En realidad es un miedo no solamente de que fue despojada de su propiedad, sino también de todo el calvario que va a tener que pasar, en donde a veces la víctima es convertida en una victimario y muchas veces no tiene la recuperación de esa propiedad. Si partimos del supuesto de que hay un principio evitador en la actual legislación, más allá de la averiguación de la verdad real de los hechos, y nos detenemos en el punto de la resolución del conflicto, si estamos en que existe un legítimo propietario despojado y a la vez probablemente un tercero de buena fe, es muy poco probable de que efectivamente haya una resolución del conflicto para alguna de las dos partes. Probablemente para la víctima despojada, legítima propietaria sí lo habrá, mas no así para el tercero de buena fe en cuanto a mantener su propiedad. Parto y soy convincente y me parece que la decisión correcta es la que ha mantenido la Sala Tercera hasta este momento, que en casos donde se comprueba ese despojo fraudulento, se restituye la propiedad al despojado, al titular registral, y el tercero de buena fe, pues sin desconocerle los derechos que podría tener contra el imputado si fuera el mismo vendedor ejerciendo una acción civil dentro del mismo proceso penal, o de acuerdo a los remedios que la legislación civil ordinaria le pueda brindar, puede establecer. Pero sí me matriculo dentro de la línea en que la propiedad
debe devolverse definitivamente al propietario registrado. Hay una resolución interesante de la Sala Tercera desde el año 98 en que desarrolla ampliamente este tema de cuando hay despojos fraudulentos, en donde, si bien es cierto, no menosprecian los principios que aseguran el tráfico de bienes y la buena fe, pues prevalece en un caso donde hay una falsedad de por medio, donde hay un despojo fraudulento, donde parece que la orientación jurisprudencial está debidamente orientada en cuanto a privilegiar, si cabe el término, a esa víctima efectivamente despojada. En el tema de la falsedad, definiciones importantes, tal vez la última, independientemente de cualquier ideología de su autor, me parece que es la que ya desde un plano estrictamente jurídico-penal viene a reflejar plenamente lo que podríamos entender por una falsedad, un documento falso jurídicamente que aparece idóneo o que aparenta idóneo, a efectos de determinar un falso juicio de lo que con ese documento se establece. Precisiones que me parece pues que el auditorio tiene claro y que, en tratándose de falsedades ideológicas, por supuesto de que debemos de tener un instrumento público. Hay una resolución igual de la Sala Tercera en que hace una diferenciación de documentos del año 2006 que me parece que ustedes tienen absolutamente claro. Para nadie es un secreto la relevancia del notariado público hoy en día. Una función importantísima en el ejercicio de la sociedad, una función pública ejercida privadamente, y eso tiene relación, claro está, con los efectos que el ejercicio de ese notariado establece para la sociedad. Prácticamente, salvo que haya prueba en contrario, no se pueden arguir de falsos los documentos o instrumentos públicos, y dentro de ese contexto de la fe pública, parece de que en muchas ocasiones se vuelve inexpugnable trascender sin un dolo directo por parte del notario. No obstante, me parece que eso es lo que un notario público puede ver cuando se involucra en una dinámica criminal. Y pongo en signo de dinero porque probablemente no en todos los casos haya dinero de por medio. He observado casos como notarios se prestan por sumas ridículas de dinero a prestar su protocolo a efectos de que se cometan ilícitos en el mismo. Entonces me parece que el antiguo, tal vez, creencia de que hay dinero de por medio por parte de los notarios o sumas cuantiosas de dinero en muchas ocasiones, y lamentablemente hoy en día pues ya no es tan cierto, porque vemos cómo en la práctica real hemos caído en lo ridículo cuando vemos casos donde notarios pues cobran por sumas ridículas de dinero. En este punto, simplemente reiterar la importancia del bien jurídico tutelado, cual estamos claros en que se garantiza en la fe pública. Sí me interesa, en buen tiempo, el tema de que cuando hablamos del inicio de la conducta delictiva, establecer un punto, es que criminológicamente podemos estar desde la más refinada estocada técnico-jurídica, pasando por lo inhumano y antiético, hasta lo espeluznantemente patético. Con eso lo que me quiero referir es a lo siguiente. Es usual como vemos en que cuando hay notarios de por medio, en muchas ocasiones se utilizan estructuras jurídicas, por ejemplo, fideicomisos muy elaborados, en donde casi hay que ver con lupa en dónde está el delito, en dónde está la conducta criminal, en donde por supuesto que el sujeto activo no es cualquier imputado, sino que es un imputado, si cabe el término calificado, en donde cabe el término que es una estocada técnico-jurídica bien elaborada para poder determinar el delito de la falsedad ideológica. Pasando por lo inhumano y antiético, me refiero a casos como uno que está pues, actualmente en casación, y no puedo referirme mucho, importantísimo, donde ante cuatro notarios hacen dar fe pública de que a una persona de la tercera edad efectivamente desea cancelar un gravamen hipotecario sobre una finca que tiene y que está valorada en $2,5 millones. El caso ya llegó a juicio, los notarios se quedaron en el camino, fueron sobreseídos. Más adelante podríamos ver algunas cuestiones particulares. La propiedad retornó al patrimonio de la víctima, y entonces también vemos que pudiera ser que no hay plata de por medio, pero sí que se valen, se abusan de la fe pública, hasta lo espeluznantemente patético, como un caso que actualmente está en investigación en el Ministerio Público,
donde una notaria en su indagatoria alega de que estaba muy mal la calle, de que no tenía mucho trabajo y que entonces alquiló 20 hojas de su protocolo en $5,000. En esos 20 hojas, eso está actualmente en investigación preparatoria en el Ministerio Público. En ese caso, ahora la notaria está alegando de que tiene esquizofrenia, de que tiene padecimiento psiquiátrico, y yo me imagino que será el primer caso de autoridad mediata en este tipo de delitos, de suyo importante para efectos dogmáticos, si se quiere. Entonces vemos cómo tal vez en la dinámica criminal podemos ver desde donde hay dinero de por medio hasta lo más patético, lo más ridículo o lo más espeluznante, si cabe el término. Del tipo penal de la falsedad ideológica, me interesa por lo menos para que tengamos una visión de cuál es el comportamiento de la entrada a nivel judicial de este tipo de delitos en un lapso de los 10 años, del año 95 al año 2005. Eso es a nivel global, simplemente las entradas, pues no pudimos ver a nivel estadístico la posibilidad de si efectivamente llegó a sentencias, si se quedó a medio camino, si hubo medidas alternas que se pudieron haber aplicado, pero sí nos da por lo menos una idea general de cómo está ese comportamiento a nivel de las denuncias que se presentan, un leve crecimiento tal vez a partir del año 2002 y un poquito de bajada en el 2005. De los elementos objetivos del tipo penal, tal vez hay un punto que vale rescatar en cuanto al tema del perjuicio potencial no efectivo reconocido jurisprudencialmente. Y tal vez sí me interesa quedarme en el siguiente punto, si será admisible para el tipo penal, por supuesto que es una discusión que nos podría llevar mucho rato, el dolo eventual en este tipo de delitos. En aquellos casos donde pudiera ser que el notario público no tiene la intención directa de cometer, pero dentro de su posición podríamos considerar de que acepta la representación del riesgo y si cabría la posibilidad de imputársele o de reprochársele a título de dolo eventual. Encontré una jurisprudencia donde la Sala Tercera del año 2005 de plano dice que no es posible la opción de aplicar un dolo eventual en virtud de que es ajena a la estructura del tipo. No obstante, me parece de que de la dinámica en los últimos tiempos en delitos de falsedades ideológicas, donde hay notarios públicos de por medio, donde en muchas ocasiones el dolo directo, bien por falta de prueba, bien porque no existiera, pero eso no implica una descalificación de la responsabilidad del notario, pues podríamos plantearnos la posibilidad de que sí se pudiera imputar a título de dolo eventual. Me parece que en esos casos, pues el notario es claro la esfera de custodia que tiene, si cabría el término hasta podríamos hablar de una posición de garante. En otras latitudes me parece que está regulada la admisión de imputar este tipo penal a título de inobservancia del deber de cuidado, y pues cabría hacer un debate sobre este término, porque no son pocos los casos en donde por no probabilidad en cuanto al demostrar el dolo directo del notario, pues hay notarios que efectivamente cometieron una falta más allá de la disciplinaria y probablemente son sobreseídos, no obstante que pudiera ser que haya una responsabilidad de los mismos de por medio. En el tema que nos interesa, por supuesto de que debe de existir una sentencia que declare la falsedad del documento, sentencia con autoridad de cosa juzgada, y no es hasta ese momento de que se ordena la cancelación del asiento registral según lo que establece el Código Civil. Sí creo de que en los casos de que hay la posibilidad de una reparación, una restitución específicamente de la propiedad, pues la tesis es viable por cuanto hay normativa diversa que apoya esta línea en que haya una restitución, que haya una devolución de la propiedad al propietario registral sin perjuicio de los derechos que tiene el tercero de buena fe. Por supuesto que la religión no tiene absolutamente nada que ver con este tema, pero haciendo una tarea el fin de semana con mi hijo de 10 años, buscando una cita bíblica, pues me encontré esto que pudiera ser interesante, inclusive como un antecedente bíblico de la legitimación de la restitución para la víctima en casos de los que estamos hablando, y en donde se habla ahí
de que el pecador, por decirlo de alguna forma, aparte de la admisión de su pecado, pues, también tenía que restituir íntegramente aquello con que había delinquido. El efecto del artículo 103 de la restitución, la sala pues ha establecido que tiene similitud con el efecto del 468 del Código Procesal Penal en cuanto a la viabilidad o factibilidad de la restitución, independientemente de que por algún motivo no se pueda declarar la responsabilidad penal del sujeto, del imputado, bien sea porque el asunto haya prescrito, o bien podríamos hablar de que podría darse en caso de que la acción civil resarcitoria no se haya ejercido al tenerse como una consecuencia civil del hecho punible. Me parece que por un principio de seguridad jurídica y restablecimiento en lo que cabe de la paz social sin perjuicio de los derechos del tercero de buena fe, la recuperación de la propiedad por parte de la víctima se debe de dar cuando existe esa declaratoria de la falsedad mediante el instrumento público. En esto, pues simplemente recordar la claridad del numeral 468, no por ello no sujeto a críticas en muchas ocasiones, en donde pues se establece esa devolución. Más allá de este punto, sí me interesa tal vez avanzar un poco en cuanto a que si bien es cierto, el propósito del Registro Nacional y para quienes mantienen la tesis de que es admisible privilegiar al tercero de buena fe y probablemente no al propietario registral, me parece de que si vemos el artículo 1 de la Ley de Inscripción sobre Documentos, aunque no soy notario activo, bueno, sí soy notario activo, pero realmente no calculo, ¿verdad? Me parece que de ese numeral primero de la Ley de Inscripción podríamos interpretar que se podría estar garantizando la propiedad del legítimo propietario que ha visto despojado su patrimonio de toda una vida. Y eso lo digo porque hablando con algunas personas que más que todo litigan o conocen el campo del derecho civil, me referían de que este es el artículo fundamental sobre el cual basan la defensa para el tercero de buena fe, en donde yo les rebatía que si lo interpretamos literalmente podríamos decir que en prioridad, de forma primigenia, estaría el derecho inscrito del que ha sido despojado fraudulentamente de esa propiedad, y de esa misma interpretación podríamos llegar a la conclusión y del aval de lo que establece la sala tercera. La publicidad mensual, entonces, me parece que el beneficio de terceros de buena fe no puede anteponerse bajo ninguna circunstancia al derecho de restitución que tiene la víctima ante el despojo fraudulento de su propiedad. Y en este sentido, hay una cita importante del año 98, que en algunas figuras anteriores pues ya la he reiterado, en donde se establece un análisis interesante del tema de la publicidad registral, y si bien es cierto se le reconocen sus bondades para el tercero de buena fe y sus caracteres, pues es claro que ante un despojo no va a tener mayor efecto. En esa misma jurisprudencia hay una interpretación interesante sobre la inaplicación del numeral 456 del Código Civil, y eso podría generar un debate interesante por cuanto desde ese punto se alega de que este numeral no es aplicable para aquellos casos donde hay una falsedad, donde hay una falsificación de firma del propietario registral, sino que podría ser aplicable para otro tipo de vicisitudes, más no para cuando hay ese despojo de carácter fraudulento. No sé si al día de hoy esta será la misma interpretación que mantiene la sala primera. Es una resolución del año 2001 en donde interpretaban de que de la relación del artículo 123 infine del Código Penal y del artículo 453 debía derivarse el hecho de que la restitución operaba en el tanto no hubiera ese tercero de buena fe. Buscamos un poco sobre el tema y nos apareció que esa era la última posición, pero tal vez ahí don Oscar ahora nos podría comentar si efectivamente ahí es. Sobre la constitucionalidad del conflicto, igualmente me parece, por ahí alguien me mencionó que este no era el último voto ahora afuera, no obstante fue en la base de datos lo último que encontramos.
en donde sí me parece que la Sala Constitucional no encuentra problemas de esa índole en la posición que mantiene la Sala Tercera, no hay afectaciones constitucionales a la posición que ha venido manteniendo en cuanto al legitimar al propietario, no obstante tampoco me parece que deslegitima la posición de la Sala Primera, es decir, me parece que quedó como en aguas tibias y sí sería importante por sanidad jurídica el delimitar probablemente ese tema. Hay un tipo penal especial que sí me interesa, por lo menos compartir con ustedes, probablemente ustedes lo conozcan. Tiene efectos similares al del artículo 468. Y es el artículo 61 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que establece el delito de explotación de personas adultas mayores. Es una legislación relativamente novedosa, hasta donde sabemos no muy aplicada y donde no encontramos jurisprudencia de por medio. Ese es el texto del tipo penal. Y si ustedes ven el párrafo infine, que es lo que interesa, tiene efectos similares a los del artículo 468, con las especificaciones de que el sujeto pasivo será una persona adulta mayor de 65 años para arriba y que se ha estado, de lo que he tenido conocimiento, aplicando por lo menos del año pasado para acá con bastante regularidad en la presentación de denuncias por abusos a personas, a población de estas edades que ante determinadas vulnerabilidades son explotados inclusive por sus mismos familiares y los someten a actos de disposición de sus bienes, incluyendo los traspasos de sus propiedades. Por supuesto que aquí, para ir avanzando, podríamos decirle que también el Estado es víctima del engaño. Por supuesto que el Estado es víctima del engaño. Podríamos hablar inclusive de una estafa de carácter registral, en donde el registro público podría ser el sujeto pasivo, que es el que tiene el poder de disposición, ¿verdad?, sobre el patrimonio de otras personas, en donde hay un perjudicado que sería el titular registral, y ante las idoneidades de ese documento que es presentado, pues podría legitimarse ese punto. Este es el único voto que yo encontré, por lo menos, sobre el tema de la estafa registral, que es del año 2005. Los dos restantes que están abajo refieren más que todo a estafas de carácter ya procesal, donde hay juez de por medio. No obstante, es un voto bastante extenso e interesante, donde empezaríamos a cuestionarnos ciertas situaciones. Hay un tema importante, y es, en otras latitudes, está en discusión en estos momentos el que si la víctima ostenta una calidad específica, en el caso de que sea un empresario, si podríamos hablar de víctimas corresponsables, sobre todo a nivel de fraudes de carácter registral. Y entonces se habla de que si la víctima es un ciudadano común y corriente, pues probablemente su nivel de exigencia, de un deber de cuidado, no será tan alto a el caso en que haya un empresario o que haya inclusive un inversionista de por medio, donde por el tráfico jurídico en el que está involucrado, pues le es exigible precisamente por esa naturaleza tener más cuidado en esas negociaciones. Eso nos llevaría a cuestionarnos si la condición de empresario o inversionista aumenta el nivel de su exigencia de autotutela. Si la respuesta es afirmativa, involucraría que tendríamos a efectuar una variabilidad en los parámetros de diligencia y de idoneidad del engaño, dependiendo de quién es el sujeto pasivo, y que por lo tanto la falta de cuidado de la víctima involucraría, pregunto, si una penalización en la asunción del riesgo. Me parece que como están las cosas en este país, lamentablemente, el hecho de que sea empresario o no la víctima en que se ve despojada de su propiedad, no podríamos por lo menos hacerla corresponsable, salvo algún caso concreto en donde se deje ver alguna participación omisiva de su parte. No me parece que podríamos llegar aún a esas consecuencias de exigirle algún nivel de autotutela, algún nivel de exigencia mayor que el que se le exige a cualquier otra víctima. Para que ustedes tengan tal vez una noción, o podamos tener una noción todos de qué es lo que estamos hablando cuando se establece estafas o fraudes de carácter registral, hay un documento importante que elabora el Banco Central, el que establece diferentes rubros que componen el análisis de la inversión extranjera directa en el sector inmobiliario. Y de ahí lo que interesa destacar es
los datos que ellos han empezado a recopilar sobre los bienes inmuebles adquiridos por extranjeros no residentes en el país, factor que compone ese rubro de inversión directa, para tener una idea de los millones de dólares que hay de por medio, fundamentalmente en los últimos 2 años, en Guanacaste, Punta Arenas y Limón, y que ante esa situación, independientemente de que el turismo sea la fuente principal de entrada de divisas al país, la seguridad jurídica que un inversionista debe tener en el momento en que se ve lamentablemente despojado de su propiedad. Estamos hablando del caso de Guanacaste, que es la que encabeza la lista, pasó de 50 millones del año 2004 al tema de 52 millones el año recién pasado, millones de dólares. Otro cuadro pues que involucra no solo la suma de lo que es el valor de esos bienes inmuebles adquiridos, sino el valor de los permisos de construcción que eleva esos rubros, también para tener una idea de quiénes son las personas que vienen a invertir en el país, fundamentalmente norteamericanos, seguidos de holandeses, canadienses, y por supuesto que cuando se atiende a una víctima extranjera, en donde en Guanacaste en este momento está expuesto realmente a todo un boom para que inversionistas les despojen de sus propiedades, vemos cómo es difícil darles una respuesta efectiva de cuánto durará un proceso penal para que logren recuperar su propiedad, o si hay una medida cautelar que en alguna medida les garantice alguna especie, entre comillas, de inmovilización, y veremos pues que en realidad no existen. De los datos a nivel nacional, donde puede haber un conjunto de inversión extranjera e inversión nacional, pues hay un dato interesante, una fuente de la Cámara Costarricense de Construcción, que nos puede, a partir de los permisos de construcción por provincias de los últimos años, pues ver el incremento que existe en el sector inmobiliario y cómo en muchas ocasiones pues no se da el debido respaldo precisamente a ese propietario registrado. Más allá del tema de que estoy plenamente convencido de que debe restituirse al propietario registral la propiedad que fraudulentamente ya ha sido despojado, me parece que hay una serie de aristas o de factores que andan alrededor de este tema que también son importantes evaluar. Si partimos del hecho, y que es el tema de las medidas cautelares que se pueden establecer en estos tipos de procesos, si partimos del supuesto de que la finalidad del Ministerio Público entre la investigación o amén de la investigación está impedir que ese delito produzca consecuencias ulteriores, ¿verdad?, en donde hay que analizar cuidadosamente el tema, involucrará también el llegar a considerar de que, si bien es cierto, el registro utiliza en su función calificadora un principio de legalidad en donde se verifica, se hace un examen previo, se verifica la literalidad del documento, evidentemente no podrá entrar a analizar la voluntad de los otorgantes, etcétera. Ya me cortaron el tiempo. Quisiera nada más 2 minutos para así decirles algunas cosas. Me parece que la medida cautelar atípica de la anotación no funciona. No funciona por la naturaleza que tiene este instituto, y tal vez con un par de casos les expongo lo anterior. Este es un caso de una desestimación del año 2004 del Juzgado Penal, en donde hubo una discusión que no sé si el día de hoy, por lo menos en nuestra oficina, no ha estado afortunadamente vigente nuevamente, en donde el Registro Nacional rechaza la anotación de un mandamiento en cumplimiento de algunas circulares registrales que existían, alegando supuestos defectos que a criterio de quien les habla pues no existían. No se anotó el mandamiento, y en ese ínterin en que se devolvía, el imputado reunió las fincas, se impuso hipoteca sobre las mismas y se consideró que eso no era delictivo y se desestimó el caso. Podríamos comentar. El otro caso que sí merece la atención. El 12 de junio se presenta una denuncia ante la Oficina de Recepción de Documentos del Ministerio Público. En esa misma fecha se le establece al Ministerio Público una certificación de la propiedad en donde consta cuál era la situación registral, que en ese momento pertenecía a un fideicomiso, una propiedad que andaba en el orden de los $2,5 millones.
Para ese momento no existían anotaciones de ningún tipo sobre la misma. Hasta el 19 de junio lo van pasando a la unidad de delitos varios. Hasta el 26 de junio llega a la unidad de fraudes. Hasta el 3 de junio se hace un allanamiento en un prestigioso bufete cercano a este colegio, dicho sea de paso. Se ordena la anotación hasta el 11 de julio. Se diligencia personalmente por parte de nuestra oficina, ese día era viernes, al día siguiente, que era el 14 de julio. Y evidentemente para ese momento ya había una compraventa anotada. Transcurrió aproximadamente más de un mes para que esa anotación no fuera de carácter inmediato y se involucró dentro del proceso penal a un tercero de buena fe, que por lo menos en este caso se comprobó que no era tan de buena fe. Nada más para tener un dato importante de que hay cosas que mejorar. Lo que se inscribió el 14 de julio, el mismo mandamiento por la vía oficial, llegó al registro hasta el 13 de julio, casi 3 meses después. Dentro de eso, me parece tampoco que el embargo es la medida idónea. Me parece que podríamos ver si es elitista, víctima privilegiada. No todas las víctimas están en condición de rendir las garantías que se exigen. No todas las víctimas son de medios económicos para depositar ese 25 o ese 50%. Y entonces, en ese sentido, pues también hay que reflexionar. Será de aplicación lo que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal del restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho. Hay jurisprudencia de la Sala Constitucional de que lo avala, sobre todo, más que todo en casos de usurpaciones, algún caso que viene de administración fraudulenta. No obstante, ojo con los denunciantes temerarios y las supuestas víctimas que se abusan de eso también, ¿verdad? Procuro, y me parece que aquí lo que hay que regular es el tema sobre una inmovilización como una medida cautelar de carácter típica dentro del proceso penal. No es aplicable, expresamente lo ha dicho la Sala Tercera del año 99, que la inmovilización no es aplicable, ¿verdad? No obstante, me parece, sin demeritar la función registral, que si es de aplicación dentro de lo que establecen en casos de errores registrales según el propio reglamento del registro público, con mayor razón en caso de que hay despojos fraudulentos, podría estar en vigencia. Propongo, ya con esto termino y me disculpan por el abuso del tiempo, quiero nada más avanzar un par de líneas para completar. Hay un tema que está en el tapete, y es en aquellos supuestos que están en discusión en este momento en el Ministerio Público a partir de ciertos casos. Y dejo nada más la pregunta: ¿qué sucedería si el imputado en determinadas situaciones quisiera rescindir la escritura en aras de una eventual negociación con el Ministerio Público y se aplica el artículo 474 del Código Civil? Se rescinde y se echa marcha para atrás. A partir de un caso particular, altos jerarcas del Registro Nacional establecieron que se podía establecer. El punto es, claro, bueno, ¿qué le vamos a aplicar al imputado? Sin criterios de oportunidad y encuadran en los hechos específicos, sin suspensiones del procedimiento a prueba, sin una reparación integral del daño causado, sin una conciliación, sin procedimiento abreviado. El otro tema que también está en el tapete a partir de ciertas investigaciones es si podríamos llegar a una administrativización del delito y no por eso hablando de abolicionismo penal. En aquellos casos en donde, de acuerdo al artículo 173, inciso 1 de la Ley General de Administración Pública, se detecte que hay una nulidad absoluta, en el caso concreto se pueda llevar un procedimiento de esa naturaleza. Todo eso son medidas que han ido surgiendo a partir de un caso que está en investigación y que hay ambiente para ese sentido. Hago una propuesta muy respetuosa y es un humilde criterio, una propuesta de ley referenda. Me parece que de cara a los casos que se dan en la vida real es necesario incorporar en el Código Procesal Penal como una medida cautelar de carácter real la orden de inmovilización, y ahí hay un experimento de regulación. Ese experimento de regulación está en función de que dentro de las 24 horas siguientes, obviamente es un texto sobre de discusión, la autoridad judicial está en la obligación de comunicar el registro público. Habrá que ver problemas de competencia y todo eso, pero en aras del beneficio de la víctima, en aras de que no se den problemas en donde se involucren terceros, donde ya hay una denuncia penal de por medio, se le comunique inmediatamente al Registro Nacional y que se regule sobre ese tema para que no haya un movimiento continuo de la propiedad.
Me parece que este tipo de delitos, y lo hemos experimentado en cabeza propia, por experiencia en la oficina, debería legislarse para ampliar el catálogo de los tipos penales que se permiten en la conclusión de la acción penal pública y privada para involucrar delitos de falsedad ideológica, sobre todo en casos que concursen con otros delitos que sí son admisibles, más no, precisamente por el bien jurídico tutelado. Ya había involucrado pues algunas otras reformas que era como una feria que no tenía mucho que ver con el tema. Sí me parece en eso que hay que reformar la solución del plazo, ¿verdad? Y también un tema de una revisión profunda de la audiencia preliminar que creo que no funciona en lo absoluto. Hay casos que llegan a juicio que no deberían de llegar y viceversa. En este sentido, pues termino con esa filmina. Me parece que en este momento, en este tipo de temas, estamos así como que todo el mundo se echa la culpa y cómo que es. Les agradezco muchísimo su atención y pues a disposición de ustedes. Agradeciendo de antemano la participación de don Fabio Bonitrillo, la Universidad Libre de Derecho ha querido que todos los integrantes de este primer encuentro libero costarricense conozcamos también lo que es la posición de la sala primera o lo que es la materia civil propiamente, que aparentemente pues ha mantenido por mucho tiempo un planteamiento totalmente contrario a lo que ha sido el planteamiento que se ha dado en materia penal, lo que ha traído a nuestro país pues obviamente pues una confrontación en las diferentes materias sobre lo que es el tratamiento a este mismo punto, y hasta ha surgido la posibilidad de que los procesos se resuelvan de forma contraria dependiendo de donde son interpuestos, si en materia penal o en materia civil. Para ello, y en pro de justo equilibrio, para efectos de poder nosotros obtener una visión más amplia sobre el tema, la universidad le ha solicitado al doctor Óscar González Camacho, doctor en Derecho de la Universidad Alcalá de Henares de España, magistrado de la Sala Primera y de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, profesor del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, que nos realice por 15 minutos los comentarios que considere oportunos sobre la ya conferencia expuesta por el licenciado Fabio Bonitrillo. Posteriormente a ello tendremos un espacio de 30 minutos para efectos de poder evacuar las preguntas que podrían realizar algunos de ustedes. Para eso se les solicita que las mismas sean por escrito, realizadas en la documentación que en ese sentido se les entregó y que serían recogidas por los edecanes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Yo estaba un poco preocupado cuando venía para acá porque ¿qué hago yo en medio de tanta gente penal? Siendo tan distante la materia para mí. Pero luego de escuchar la espléndida exposición de don Fabio, y yo me gustaría volver a escuchar sin que el tiempo lo traicione, creo que había muchas cosas más que decir, que me pareció espléndida de paso. Llego a una conclusión evidente que siempre he venido manteniendo, que el derecho es uno, y que no hay compartimentos jurídicos, como que usted es penal, usted es civil, o como me suelen calificar, usted es administrativista y mal administrativista. Digo esto por varias razones, y paso tal vez sin mayor comentario y preámbulo al fondo del asunto, considerando que son 15 minutos los que la señora moderadora me ha dado. Mi drástica como es, sé que me lo va a exigir absolutamente rígidos. Procuro en unas pocas ideas fundamentar cuál ha sido la posición de la sala, y aquí de la sala primera. Digo que fundamentar, con independencia de mi posición personal, que yo les ruego mantengan en reserva, pero cuál ha sido la posición de la sala primera.
Y noten ustedes desde ya por adelantado que tampoco es descabellado por lo siguiente. La jurisprudencia de la Sala Tercera fundamenta el tema en el 45, entre otras cosas, en el 45 constitucional. Y luego de escuchar a don Fabio, la pregunta es, ¿cuál es la víctima? ¿Quién es el ofendido? ¿El propietario original? Y ahí empieza la fundamentación de la Sala. Por favor, separémosla de lo que yo pienso. ¿Cuál es la víctima? El propietario originario del inmueble en cuestión, bastante que es un inmueble, que es donde se suceda más. O vamos a tener como víctima al tercero adquirente de buena fe. Y subrayo lo de buena fe, ahí hay un gran elemento importante. Creo que hay que hacer una afirmación en este sentido desde ya. Ambas son víctimas. Si es un adquirente de buena fe, subrayo, mayúscula. De tal manera que aquí es donde el péndulo comienza a jugarnos una tarea difícil. ¿A quién proteger? La jurisprudencia civil en este sentido se ha inclinado, sin ser yo civilista nada, por lo establecido en el artículo 456 del Código Civil, que luego establece muy tajantemente que la inscripción no convalida los actos o contratos inscritos cuando sean nulos o anulables. Luego protege al tercero registral, al tercero que ha adquirido al amparo del registro. Y sobre esta base es que se ha protegido al tercero registral. En una de las resoluciones que se cita al menos en 2 ocasiones, don Fabio obtiene extractos de la sentencia 162 del 2001, que tuve oportunidad de redactar o de proponer a la sala, siendo en aquel momento magistrado suplente de la primera, en donde se enfoca el tema sobre una base ideológica, creo que es la que debemos partir. Hay 2 derroteros importantes: seguridad jurídica colectiva y seguridad jurídica individual. Seguridad jurídica en tanto y en el cuanto el colectivo debe tener claridad de lo que consta en un registro de lo veraz. Seguridad jurídica en la medida en que, si tengo amparo registral, debo ser protegido en ello. De ahí que en aquel voto, como en los posteriores, que efectivamente no se ha cambiado de línea jurisprudencial, se ha dado prioridad o prevalencia al que goza de la inscripción registral. Y quizá omití un dato sumamente interesante, y es el establecido en el 455 del Código Civil, que en este sentido es absolutamente claro, ¿no? Cuando señala que los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a terceros, sino desde la fecha de presentación. A partir de allí también la sala ha mantenido que la propiedad inmueble se quede con la inscripción. Insisto, por tanto, aquí vamos a pendular hacia cuál propietario hay que proteger. Y esto tiene una repercusión importante en lo que corresponde a la seguridad jurídica y algo que extraordinariamente abordó don Fabio, y es la seguridad jurídica también en la inversión. Porque claro, podemos poner al inversionista como víctima que es despojado del inmueble adquirido, pero también podemos poner al inversionista que, adquiriendo al amparo registral, luego se le dice: usted ya no es propietario, porque fíjese que hay en la cadena una adquisición que ha sido falsificada, en la que se cometió un ilícito penal, y por tanto usted también pierde la propiedad. En lo que corresponde a la jurisprudencia de la Sala Tercera, también muy firme, muy arraigada, hago un cuestionamiento y que se ha hecho en la sala. El 468, con esa frase del párrafo primero, dice: si es el caso, luego de hablar de que el acto se tendrá por reconstruido, suprimido o reforzado, se ordenarán las rectificaciones registrales que correspondan. Las rectificaciones
certificaciones registrales que correspondan. Habría que cuestionarse, y lo cuestiono, si esa rectificación registral puede ir en detrimento del tercero adquirente, subrayo otra vez, de buena fe. Y es ahí donde está el problema. Puede arrasar el juez penal con las inscripciones en cadena hasta llegar hasta quien adquirió. La sala primera en la resolución 162, que cito, no porque sea propuesta de quien les habla, señala que de acudirse a ello estaríamos destrozando toda la publicidad registral y la seguridad jurídica colectiva de este país. Ha entendido la sala que ese 468 debe entenderse en el sentido de que podrán hacerse los correctivos registrales en la medida en que no haya terceros adquirentes registrales de buena fe. Y este es un poco el fundamento que ha dado origen a una jurisprudencia no contradictoria, sino antagónica, a través de las salas, que fue sometida a consulta constitucional y que bien hizo la sala rechazarla. Y queda entonces la cosa en aguas turbias diciendo, bueno, mira, a mí no me toca definir este tema, eso no es aspecto de constitucionalidad. En el fondo, ustedes ya habrán detectado, lo que hay es un aspecto de política legislativa. En el fondo lo que hay es un concepto ideológico a cuál propietario vamos a dar prioridad. Y podemos ponerlo dramáticamente de los dos casos y vean cómo caemos dejándonos de tecnicismos jurídicos en la situación. Imaginémonos como propietarios que hemos adquirido una casa con mucho esfuerzo, como es la mayoría, o como nos ocurre a la mayoría de funcionarios públicos, cuando no tenemos la dicha del litigio bollante. Entonces, en ese tanto, pues entonces, imagínense ustedes que después de 1000 hipotecas y 1000 filas en las instituciones públicas logramos tener la casita. Y ya con eso voy concluyendo, licenciada Francisca, antes de que me haga una seña, más que usted tiene ahora el respaldo jurisdiccional advenedizo, que entonces me amedrenta aún más. Entonces, les decía, imagínense ustedes que adquirimos la casa y con gran esfuerzo la hemos comprado y un notario nos dice, mire, ya usted no es propietario. Se la vendieron a un chinito y el chinito la vendió a tercero y se la vendió a un ruso y se perdió la casa. Ahora bien, esa es una posición dramática, pero ahora pongamos la otra situación. Yo adquiero a la luz del registro, hago los estudios registrales, es quien es el titular, voy a la municipalidad, todo está en orden, compro, y de un momento a otro, así que compro, me dicen, mire, ya usted no es propietario, porque ocurre que en la cadena de las últimas adquisiciones hubo un ilícito y entonces se le suprime su derecho de propiedad. Uno de los dos tendrá que acudir a mecanismos indemnizatorios distintos de la propiedad, y es ahí donde la situación pendula. Es por tanto una concepción ideológica en la que la sala primera ha optado por la protección de la seguridad registral, de la seguridad colectiva y de la inversión en este país, porque de lo contrario esos números tan halagüeños que nos presentan de Guanacaste y otras zonas, yo no sé cómo podrían continuar en ascenso. Creo que ningún inversionista se atrevería a comprar a la luz del registro sabiendo que mañana se le puede suprimir su inversión. Con esto prácticamente voy redondeando un par de ideas. Bueno, el 45 constitucional me parece que no es una buena cita en la jurisprudencia. Ese 45 aplica para el propietario originario como para el propietario registral. ¿Cuál es la víctima? Vuelvo a preguntar. Redondeo con dos ideas más. No olvidemos la responsabilidad personal del notario que hay en este tema. No la olvidemos, por favor. Coincido con don Fabio, como en casi todas las cosas que expuso, porque coincido muchísimo con él, que hay una responsabilidad registral, y es que, cuidado con esto también, el registro público como ente público que emite actos administrativos de inscripción, y cuando digo esto la gente se le para el pelo, ¿cómo está hablando de un acto administrativo de inscripción? Lo es. Debe también dar garantía a los usuarios de las inscripciones válidas, y si no lo hace, hay responsabilidad de la administración pública. Y en este sentido hay que establecer bien las cargas.
solo una llamada de atención sobre un término que me preocupa, ya por otra cosa. En lo particular no participo, y voy cerrando, esto es como un domingo 7. En lo particular es muy personal, no me agrada la expresión medidas cautelares atípicas, porque si hay atípicas es que hay típicas, es bidireccional. Yo creo que lo que hay es un régimen cautelar innominado, tan amplio como sea necesario, tantas medidas como sean pertinentes, sin el calificativo de que unas son típicas y atípicas, porque ya es partir de una serie de aspectos distintos. Remato señalando que el 468 es una norma de orden procesal del Código Procesal Penal y que en ese tanto estima la Sala Primera que el legislador, y ahora sí termino, optó y tomó en una política legislativa clara una posición en el 456 del Código Civil, en el que posiblemente hay un giro, o puede haber un giro en los próximos meses, y este dato no se puede quedar en el tintero, y es el siguiente: el 457 del Código Civil establece que puede haber invalidez aún frente a terceros cuando exista mala fe. Y ahí podría haber un portillo, y digo podría, no quiero prejuzgar, podría haber un portillo importante para una interpretación más flexible de la Sala Primera en lo que pueda ser la buena o la mala fe de ese tercer adquirente. Y ya hay un caso reciente que nos llegó del Tribunal Civil de Cartago, en donde el Tribunal Civil de Cartago, utilizando muy adecuadamente la figura de la simulación negocial, arrasa con las inscripciones posteriores y restituye la propiedad al propietario originario, luego de establecer con indicios y presunciones que hubo una mala fe en la adquisición y por tanto, en ese supuesto, el 456 debe ceder a la aplicación del 457. Por cierto, la Sala rechazó por aspectos de formalidad la casación y dio firmeza, por tanto, a la sentencia del Tribunal Civil de Cartago. Esta es la sentencia 133 del 2007. Fíjense que es del 23 de febrero del 2007, o sea, está muy calentita, ¿no? Del 23 de febrero del 2007, en donde puede y probablemente puede dar lugar a una apertura de la Sala, pero en lo que corresponde al tercero adquirente de mala fe y los presupuestos que a ello podrían lugar. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por haberme participado en esta interesante actividad y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Oscar sus valiosos comentarios y don Oscar, con un doctor como usted jamás alguien debería de usar sus poderes incriminadores. Yo creo que con una sonrisa basta. Sin embargo, pasando ya a lo que son propiamente la sesión de preguntas, vamos a iniciar para terminar con una pregunta para el licenciado Fabio Conitrillo. La pregunta es un poco extensa. Dice: Roxy plantea la reparación como una tercera vía al derecho penal, distinta de la pena y la medida de seguridad como tradicionales respuestas al derecho punitivo. En estos tiempos, el discurso minimalista o despenalizador está en una franca retirada, cosa que en lo personal no comparto, pues sigo siendo partidario de lo idílico, idea que tenemos más derecho penal que el que realmente necesitamos. En esta materia específica de la responsabilidad de notarios, me parece que sería mucho más efectiva una respuesta jurídica que discurra por opciones punitivas, alternativas de este tipo, más sofisticadas para las víctimas y ejemplarizantes para los notarios. Por favor, referirse al respecto. Sí.
tal vez en relación con ese punto, bueno, nada más aclarar a don Oscar que yo también envidio a los litigantes bollantes. Yo saqué un préstamo en el Scotiabank para comprar mi casa. Entonces también envidio a los litigantes bollantes. También he sufrido esas penas y esas cosas de ese papel. En realidad en ese tema yo parto de un supuesto importante y es el siguiente: me parece que el Ministerio Público está absoluta y totalmente colapsado y que tanto para un delito de falsedad ideológica como para cualquier otro es la respuesta que le brinda ni es satisfactoria, y por eso al inicio ponía que en realidad para la víctima probablemente lo primero que siente es miedo, no hay ni justicia pronta ni cumplida. Me parece, yo sí estaría de acuerdo en que haya medidas alternas dentro de lo que cabe de esa posición a efecto de que la víctima sea efectivamente resarcida en lo que corresponde y que en alguna medida se pueda desahogar al sistema de justicia penal. De las últimas filinas que no me pude extender mucho son algunas soluciones que, a propósito de un caso concreto que está en investigación preparatoria de un fraude millonario de varias fincas en Guanacaste, ha surgido la opción discutida con altos jerarcas del Registro Nacional que amablemente como abogados de las víctimas nos han atendido, en donde surgió la posibilidad de que en ese caso en particular uno de las propiedades se habían traspasado a un fideicomiso. El fiduciario era un indigente que le pagaron una pachita de guaro y 10,000 pesos para que prestara su cédula, y el fideicomisario era un extranjero que el año pasado había extraditado a la Interpol y que está preso en Carolina del Norte. Entonces surgía la posibilidad para las víctimas: ¿qué hacemos? No nos podemos esperar tanto tiempo porque ya hay un negocio armado. Entonces surgió la opción, bueno, procedería, y por eso lo puse en signos de interrogación, procedería el tema de la cancelación voluntaria, que de acuerdo con lo que estaba en esa escritura y los términos del fideicomiso, el fiduciario podía revocar, y el registro en principio estaba de acuerdo a aceptar una escritura en ese sentido para, si vale la palabra, echar marcha atrás, la víctima se resarcía. En ese caso no habían terceros de buena fe. Evidentemente esa posición, al ya el indigente estar imputado, que fue buscado por 3 meses, pero lamentablemente lo dejaron suelto ayer, ¿cómo se llama? En ese caso, ahora no va a aparecer. En ese caso las autoridades del Registro Nacional en realidad estaban anuentes a que si se presentaba una escritura cancelaban el asiento de la inscripción. Eso es algo que puede originar un debate muy interesante y que hasta donde sabemos no se ha utilizado. Esa es una opción rápida. A mí me parece que podría ser beneficioso. El otro tema que también cuestionaba sobre la administrativización del delito, también se ensayaba en ese mismo caso otra respuesta: si podía, ante la evidente nulidad que había de por medio, declararse de acuerdo al artículo 173 de la Ley General de Administración Pública. Hubo funcionarios de la Procuraduría General de la República, porque en ese procedimiento pues esa institución está de por medio, y bueno, lo que surgió en discusión era que probablemente aplicar tal instituto podría trasladar la discusión de la falsedad de sede judicial a sede administrativa. Entonces por eso llamo yo administrativización del delito. No obstante, en términos generales, a mí me parece de que sí deberían experimentarse frente al colapso absoluto, evidente y público que es el Ministerio Público, deberían experimentarse nuevas opciones para las víctimas. Por supuesto que me inclino más en ese sentido y mantengo mi posición que, no obstante que hayan terceros de buena fe, aunque evidentemente son respetables y sólidos y objetivos los criterios de quienes mantienen esa posición, pues los terceros tendrán que ver cómo recuperan en alguna medida los daños y perjuicios dentro del proceso penal o bien sea en la vía civil ordinaria. Por supuesto que mi posición está bastante inclinada y parcializada en todo el propietario registral por casos específicos, pero yo sí estoy de acuerdo en que haya medidas alternas. Hablando con el defensor, con la defensora pública de este imputado indigente, ella me decía, bueno, es que nosotros no podemos esperar, porque nosotros tenemos que hacer una investigación. Nosotros tenemos que hacer una investigación, y nosotros tenemos que hacer una investigación. 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 Y nosotros tenemos que hacer una
me decía que ella ni siquiera confía, porque yo le decía, por supuesto, de que aquí tiene que haber alguna especie de negociación con el Ministerio Público. Es decir, no se podría llevar a un dirigente a firmar cualquier escritura y de repente sigue siendo imputado. Debería de negociarse y por eso ponía, bueno, ¿cuál medida alterna? Ella me decía, bueno, yo ni siquiera, me decía la estimable defensora pública, yo ni siquiera confío en los criterios de oportunidad del Ministerio Público, porque a veces más bien a los testigos los tratan más como, lo siguen tratando como imputados y ya no como testigos privilegiados. En fin, hay una discusión abierta, pero yo sí creo que deben de existir medidas alternas porque la víctima es revictimizada en el proceso y eso para nadie es un secreto. Hay varias preguntas realizadas para don Oscar González, pero por un problema realmente con el tiempo, el mismo Oscar me ha pedido que tratemos de ubicarlas dentro de dos grandes cuestionamientos que pareciera que son los que se pueden resumir dentro de las preguntas. Hay una de ellas que lo que dice es, usted habla y reitera que nos expone la posición de la sala primera sobre este punto, pero ¿cuál es propiamente su criterio acerca de este tema? Hay otra pregunta propiamente que lo que hace es referirse en forma más extensa a lo que es la opinión de don Oscar. Y las otras preguntas propiamente que se le hace o se podrían resumir en ¿qué opina usted, don Oscar González, sobre la posible o eventual responsabilidad del Estado sobre este punto? Una de las tres preguntas inclusive dice, partiendo de un supuesto, la participación de un funcionario del registro o sin la participación del funcionario. Luego me disculpas el que no vayamos a leer las tres preguntas planteadas, pero que a grandes rasgos las tres tienen que ver con la posible responsabilidad del Estado y el criterio de don Oscar González sobre si tiene o no tiene responsabilidad del Estado sobre el planteamiento y la discusión de este punto. No, yo empiezo por un tercer aspecto. Me parece extraordinaria la posibilidad perfectamente viable de que el propio registro acuda a los procedimientos de anulación de sus actos generadores de derechos. Buena cosa, cuando observa que hay una nulidad evidente y evita entonces más perjuicio en terceros y responsabilidades para los demás. Es un mecanismo perfectamente viable al que se había echado mano hace unos años cuando estuvimos en una sección especial de apelación de materia registral. En lo que respecta a mi opinión, bueno, yo en principio no encuentro una norma tajante en la legislación penal que contradiga ni derogue el 456 del Código Civil. Sigo, por tanto, anclado en la línea de la protección del tercero registrar adquirente con un matiz. Creo que lo insinúa al final. Están ustedes casi que llevando a prevaricar, no estamos hablando de temas académicos. Con una matización importante, creo que hay que dar una mayor flexibilización y una mayor amplitud a lo que corresponde a la buena y mala fe de ese tercero adquirente, un adecuado manejo muchísimo más flexible que nos permita eventualmente suprimir las inscripciones posteriores al ilícito y eventualmente retornar en muchos casos la propiedad al, llamémoslo así, propietario original. Creo que con eso podríamos buscar un equilibrio un poco diverso. Omitía por razón del tiempo y no por el regaño de la señora moderadora afirmar dos cosas que tal vez olvida la jurisprudencia penal que sería interesante que se valore. Simplemente lo digo. ¿Y qué pasa con la accesión de ese tercero adquirente registral con el tiempo? ¿Qué pasa? Yo adquirí, claro, después, vuelvo a insistir, en una cadena que tuvo en algún momento un eslabón ilícito, pero yo adquirí de buena fe. Y ahora soy propietario del amparo del registro y construí un hotel o una casa. Y luego viene el juez penal y me dice, arraso con eso. ¿Y qué pasa entonces? Cuestiono el tema de la accesión, cuestiono el tema de las mejoras y cuestiono el eventual tema de la usucapión si eventualmente han transcurrido más de 10 años
sobre la base de una buena fe y de un justo título. ¿Qué pasa allí entonces? Son aspectos que quizá una buena y sana intención de orden penal han dejado de lado y a la libre para que los demás vean a ver luego qué hacemos. Vean que también tiene su mejor. Por eso una posición matizada, ecléctica, si lo prefieren, sería en este momento sin perjuicio de una mayor reflexión en el futuro por la que me estaría inclinando. Y para no abusar del tiempo, por respeto al expositor principal y a la paciencia de ustedes, solamente he de decir lo que corresponde a la responsabilidad de la administración y del Estado, que por supuesto hay responsabilidad de la administración y del Estado. Me agrada la pregunta porque me llevan a mis lares, ¿no? Aquí sí me siento más cómodo con esta otra pregunta. Si hay responsabilidad del Estado y de la administración, sobre todo si ha habido una deficiente fiscalización y control del registro público. Y ya no hablo de la coparticipación de un funcionario corrupto, en cuyo caso ahí es más evidente la vinculatoriedad de la responsabilidad del Estado. Esto por el 190 de la Ley General de la Administración Pública, que establece una responsabilidad objetiva, y también porque el 191 de nuestra ley establece un nexo de ocasionalidad causal en la medida en que cuando el daño se produzca con la intervención de un funcionario público, sea en ejercicio de sus funciones o no, utilizando un instrumento brindado por la administración, en este caso la inscripción, habrá por lo tanto compromiso patrimonial del ente público para el que ejercita la función. De hecho, les quiero agregar que no es esta una lucubración meramente teórica, sino que hay múltiples antecedentes. De momento me estoy acordando de 3 o 4 en los que se ha condenado a la, y aquí un detalle importante, a la Junta Administrativa del Registro Nacional. ¿Y por qué no al Estado? Porque ocurre que la ley de la Junta le da personalidad jurídica instrumental para efectos de la responsabilidad patrimonial por actos de inscripción. Ergo, es directamente la Junta la que responde ante la víctima por el entuerto cometido. Y en ese sentido vale el cuestionamiento del expositor principal, de don Fabio, y respaldo en toda la posición, y a la respuesta respondo sí y solo sí cuando se hayan dado las condiciones que establece la ley bajo un modelo de responsabilidad objetiva muy amplio. Muchas gracias. Lamentablemente, por aspectos de tiempo, los comentaristas han tenido que limitar la cantidad de respuestas. Yo también dependo de alguien más que me presiona con respecto al tiempo. Solo nos resta la posibilidad de que el licenciado Pablo Bonetrillo nos responda al siguiente cuestionamiento. En un caso por falsedad ideológica, ¿considera usted que es posible que el juez penal, aunque dicte un establecimiento definitivo de la causa, es decir, el asunto no se llevó a juicio, podría dictar una falsedad instrumental del documento con base en el artículo 468? La respuesta es sí, y lo digo porque me ha tocado fungir como representante legal de la víctima, como querellante de actor civil, por lo menos en 3 casos donde por diversos motivos se ha sobreseído al imputado y se ha declarado la falsedad del documento con base en el 468, y ante una apelación el Tribunal Penal ha confirmado esa resolución y se ha logrado inscribir con mayor éxito en el registro público. Entonces me parece que sí se puede. Muchísimas gracias. Y pasamos entonces al primero. Agradecemos a los participantes su brillante exposición y invitarlos a todos a tomar un cafecito en la sala de expresidentes y por favor retornar al auditorio a las 4 de punto para la siguiente.